Bueno, no he dicho nada a todos los demás. Jorge León Hola, está hola. tratando de solucionar problemas de sonido. Que no Marta escucha. Costa. Me ha dado recuerdos, Hernán, pero está aquí no en Madrid, está en Salamanca ahora mismo. Allá Y está con unas personas mexicanas y no va a poder entrar. Me ha dicho que te lo dijera. ¿Te viste con ella? No, el martes que viene. No, el martes día 15, porque el martes que viene no sé qué está haciendo. Está yendo a Salamanca y volviendo a Madrid. No sé qué hace. Está muy ocupada, me ha dicho. Me dijo Jorge León Pérez. León Pérez es un arquitecto. Fuimos compañeros hace N años en Fabricato. Fabricato es una empresa grandísima de textiles aquí en Medellín. Y me dice que nos oye bien, está tratando de resolver problemas de sonido, pero escucha bien. De manera que él está atento a lo que digamos. Son las 12:31. Vamos a esperar un par de minutos. Mientras tanto, yo les estoy presentando. Ya esta reunión se está grabando. A eso decía, al final se solucionó el problema. Sí, casi que no. Casi que no. Me tocó sudor y lágrimas, pero bueno. ¿Pero qué pasaba? Descubrimos que me estaba metiendo por una parte que no era. Y entonces, al entrar por una parte que no era, teníamos dificultades. Va a Parece que te entrar, están pidiendo paso. sí, va a entrar Rodrigo Londoño. Rodrigo Londoño, Jorge León Pérez. Conéctate mejor que es. Rodrigo Londoño. Rodrigo, por favor, déjate ver. Rodrigo Londoño es un ingeniero que fue vicepresidente de Relaciones Industriales de Fabricato. Rodrigo, déjate ver. ¿Cómo pruebo que sí me está oyendo? Ya te estamos oyendo. A Jorge León? Sí, ya lo estamos oyendo. Adelante, Perfecto, Jorge. gracias. Jorge León. Sí, Hernán. Te presento a María Clara con mucha satisfacción. Un placer, Jorge León, ¿cómo estás? Bien, María Clara, muy placer estar contigo. El tema y tu hoja de vida, tu experiencia, pues va a ser muy importante en un momento en que el término de la democracia en nuestros pensares y haceres, pues está cotidianamente muy cuestionada. Va a ser un placer escucharte. Muchas gracias, es un placer para mí estar acá también con ustedes. Está ahí, vemos al doctor Rodrigo Londoño. Como te decía María Clara, él fue vicepresidente de Relaciones Industriales. Es un ingeniero de mucha valía. Un Rodrigo, placer, doctor Rodrigo, ¿cómo le va? prende tu micrófono, Rodri. Vamos a ver si hay. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Te presento Buenas a María tardes. Clara. Un placer, Rodrigo. ¿cómo está? Bien, muchas gracias y atento aquí a todas las enseñanzas que vamos a obtener ahora en esta reunión.
Rodrigo Jorge León, me encanta saludarte, saber de ti. Tengo los mejores recuerdos, los mayores afinidades, los mayores agradecimientos por lo que tú fuiste en la vida con seres queridos cercanos a mí. Siempre una persona con total profesionalidad, con toda sensibilidad, una persona muy especial dentro de nuestra familiaridad. Muchas gracias, Jorge León. Lo mismo siento yo por ustedes y especialmente por ese viejo tan querido que fue tu padre. Ah, sí. Bien, entonces vamos a empezar la reunión. Como les comento, ya se está grabando. El tema de la reunión es la resistencia democrática, a cargo de la doctora María Clara Posada. Su hoja de vida, ella es abogada, magíster en ciencia política y magíster en estudios internacionales, experta en estrategia política, diseño de estrategia, de contranarrativa y creación de estrategias en sostenibilidad en género. Yo compartí con ustedes su hoja de vida ampliamente a través de los diferentes medios por los cuales les llegó esta invitación. El protocolo es 12:30 saludos y como les dije, con su venia estamos grabando para hacer esta introducción. A las 12:35 la exposición de la doctora María Clara Posada. A la 1:15 aproximadamente, o antes, si la doctora lo quiere, el foro abierto entre participantes y la expositora. Si la doctora quiere recibir preguntas cuando está exponiendo, nos los puede advertir. Y a la 1:50 estamos sacando conclusiones. Vamos entonces a darle la palabra a la doctora María Clara. Adelante, doctora María Clara. Bueno, buenas tardes a todos, doctor Hernán, buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. De verdad que me siento muy halagada de que me hayan invitado a esta tertulia en la que, según veo, lo que nos une es la preocupación por los principios democráticos y por los valores liberales que nos han traído hasta acá como sociedad funcional, ¿cierto? Digamos que cuando el doctor Hernán me dijo que planteáramos acá una charla y que le pusiese un nombre y usamos esa descripción de la resistencia democrática, un poco el llamado al que aludimos o al que queremos, o en el que queremos sensibilizar es qué podemos hacer todos los que queremos contribuir de alguna manera con la salvaguarda de las instituciones de la libertad y de la democracia, pero que no sabemos qué hacer, ¿cierto? Entonces, eso es lo que incluimos en ese nombre de la resistencia democrática que ya poco a poco iremos desarrollando en esta charla. Yo les quiero plantear una metodología, a ver si les parece que nos funciona. Voy a hacer una exposición que no quiero que sea muy extensa porque me parece que se enriquece mucho más la conversación cuando abrimos lugar al diálogo. Y quisiera más bien extendernos en esa parte en la que entre todos vamos construyendo como unas conclusiones. Si están de acuerdo, lo vamos desarrollando así y arrancamos. Yo también le decía al doctor Hernán que a mí no me gusta mucho usar presentaciones más tarde, si algo las sacamos, pero me gusta más vernos las caras y parecer que estamos conversando en el mismo espacio que estar viendo todos a un tablero que uno no sabe en qué está pensando, ¿cierto? Además, no traigo pocos gráficos y pocas cosas que serán importantes como su presencia visual y lo otro lo podemos ir discutiendo de esta forma. Entonces, como les decía yo ahora, la pregunta que tenemos todos los que hoy nos hacemos llamar demócratas en este país es ¿qué hacer? ¿Cómo podemos nosotros desde la ciudadanía movilizarnos para generar un cambio ante los afanes autócratas del gobierno de turno? Lo primero es entender que en esta charla yo voy a usar indistintamente el término derecha muchas veces para referirme a todo lo que es
del progresismo irresponsable hacia la derecha, ¿verdad? Porque sí considero que tenemos que encontrar valor en algunas ideas que son progresistas, constitucionales y democráticas, así no las compartamos, pero que al final tienden ayudan precisamente como a fortalecer ese espíritu democrático que por años ha determinado el espíritu del pueblo colombiano. Creo que es muy importante, aunque todos ustedes, yo hoy escribía un artículo para el periódico El Nuevo Siglo y aludía a la charla en el reciente foro de FENALCO del presidente de FENALCO, el doctor Cabal, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué destacaba yo esas dos charlas? Porque fueron 2 días en este foro en los que todo el tiempo nos dijeron a los asistentes y a los que lo veían en diferido que el país está en problemado, que el país atraviesa uno de sus peores momentos y que la democracia está en riesgo. Yo creo que en todo eso estamos de acuerdo, pero también tenemos que estar de acuerdo en que si la ciudadanía resiste, y ahí es donde destacaron las dos intervenciones, tanto del presidente Uribe como del doctor Cabal, si la ciudadanía resiste y si la ciudadanía da la pelea por los valores democráticos, yo estoy segura que a partir de 2026, Petro será solo uno de los peores recuerdos que tenemos en este país como nación. Habiendo dicho eso, creo que de cualquier forma es importante dar como un recorrido rápido al contexto donde se surten esas amenazas con las que Petro, de manera muy estratégica y muy articulada, aunque nosotros creemos que no, está queriendo llevar al país a un estado de caos. Esa palabra me la van a oír mucho a lo largo de esta intervención, porque creo que en lo que nos diferenciamos nosotros los demócratas y los seguidores de este señor es que ellos saben pilotear el caos. Entonces, cada vez que nosotros vemos desorden, nosotros nos paralizamos, decimos, este señor es un desordenado, este señor se enloqueció, este señor se chifló, y lo que no nos damos cuenta es que el señor hace todo eso de forma intencional porque él sí que sabe pilotear esos escenarios y sí que se sabe crecer en ese contexto de desorden, de caos, de violencia, de insatisfacción, de deterioro social. Habiendo dicho eso, quiero tocar como los 5 puntos donde yo y digamos que el colectivo que lidero, qué pena, ustedes conocieron mi hoja de vida, pero les quiero contar un poquito por qué estoy yo acá, ¿cierto? Que creo que eso le va a dar contexto al desarrollo que vamos a tener más adelante. Yo, como veían ustedes ahí en la charla, en la presentación, les pido disculpas por la voz, estoy apenas saliendo de una gripa que me dio hace un mes y no se me quita. Siempre me había dedicado a hacer estrategia política y hacía estrategia política para candidatos de distintas corrientes y para funcionarios en ejercicio. Y la hacía con cierta holgura porque había pensado que, por lo menos en mi vida adulta, nunca me había tocado un peligro estructural que de verdad amenazara contra la democracia colombiana y que estableciera unos choques sociales tan fuertes que hiciera que la misma comunidad fuera parte de esa amenaza. Entonces, viendo eso y viendo que muchos nos vemos como, digamos, acorralados ante la impotencia de no saber qué hacer, dije, voy a empezar a levantar la cabeza, voy a empezar a sacar la cabeza y voy a empezar a repartir y a difundir una serie de contenido pedagógico para que la gente se entere realmente de lo que está pasando en el país. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es clara y que destaco de personas como ustedes, y es que enterarse de lo que pasa a profundidad en el país requiere ocio, requiere tiempo de ocio. El tiempo de ocio requiere cierta holgura, digamos, económica. Tener, como decimos o decían, por lo menos mis tíos, 3 mercados adelantados, ¿cierto? Que le permita a usted llegar a su casa, coger el periódico, leer y enterarse de qué está pasando. Cuando usted es una mujer que vive en un barrio periférico, que tiene que salir a las 3 de la mañana del barrio para llegar al trabajo a las 6 y que se devuelve ese trabajo a las 6 de la tarde para llegar a la casa a las 9 de la noche y en la casa se encuentra con que la hija de 14 años le quedó en embarazo, con que el hijo de 16 años es el vendedor de drogas del colegio y se lo van a echar, con que el marido le pega, con que vienen los de gota a gota a cobrarle y con que no tiene con qué pagar el alquiler, ¿usted a qué hora se va a enterar?
Entonces ahí surge esa necesidad y ese compromiso que me sacó a mí, que me llevó a mí como a esta reflexión de la necesidad de sacar la cabeza y que creo que ustedes comparten, y es nosotros qué responsabilidad tenemos sobre la irradiación de una narrativa responsable en la sociedad. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que al tener la serie, y odio esta palabra, pues entre otras cosas porque la izquierda la ha satanizado, entre la serie de privilegios que tenemos, del que de verdad tenemos, con el que tenemos que ser muy responsables con esa capacidad de acceso a la información, ¿cierto? Y tenemos que devolverla también y maximizarla para que haya más personas pensando desde la razón y no desde la emoción, que es lo que la izquierda hasta ahora ha logrado mover a la perfección. Entonces, ya diciéndoles, pues, ¿qué nos trajo hasta acá? Digamos que planteamos un escenario, y cuando les hablo en plural es porque tengo un colectivo con el que venimos precisamente dando esta defensa por los valores democráticos que se llama Libremente. Planteamos un escenario en el que quisimos, de alguna manera, establecer un contexto con las 5 amenazas que vemos que está tejiendo este señor y que pues hasta ahora las ha sabido desarrollar con éxito. Y luego con lo que yo considero más importante, y es, bueno, ya conocemos el problema. ¿Qué hacemos? ¿Llorar? ¿Nos vamos del país o nos ponemos a trabajar? Y creo que muchos nos conectamos en esa necesidad de vamos a ponernos a trabajar y vamos a pelear por este país que mucha sangre, muchas lágrimas, mucho dolor, mucha muerte nos ha costado y que ahora no podemos simplemente dejar que nos lo arrebate. Entonces, digamos que las amenazas que este señor plantea, y en eso seré muy rápida porque ustedes se ve que son todos personas que tienen completo conocimiento y, digamos, preocupaciones por la coyuntura nacional. Quiero es como plantearles esas amenazas que al final confluyen en un punto que les planteaba anteriormente, que es esa migración de todos estos procesos hacia el caos, que es el ambiente que este señor sabe manejar. Lo primero, la seguridad. Entonces, encontrar que las principales implicaciones de la paz total ha sido la legitimación política de grupos armados a través de mesas de negociaciones, precisamente para generar caos y violencia. De esa manera, que hacen socavar el Estado de Derecho e imponer la justicia a través de mecanismos de coerción que no son los mecanismos de coerción legitimados por el Estado. ¿Qué logra con eso? Pues vulnerar al pueblo, vulnerar la libertad del pueblo, vulnerar su derecho a decidir, vulnerar su tranquilidad, que al final también se traduce en una manipulación de su derecho de decisión, y generar una intimidación tal que haga que la gente evite movilizarse y evite resistir. El segundo aspecto es pues las economías y las finanzas que ahora con la caída del EBITDA de Ecopetrol, todos, perdón Hernán, ¿me ibas a hacer una pregunta? No, saludando a María. Gracias, perdón. El segundo es las economías y la finanza ahora con la caída del EBITDA del Ecopetrol. Creo que todos estamos viendo realmente el riesgo que implica un manejo irresponsable de las finanzas públicas, y cómo ese manejo irresponsable se convierte también en otra arma para generar riesgo y para generar caos, con el que busca nuevamente este señor menoscabar la institucionalidad, vulnerar la Constitución y estructuralmente afectar las finanzas públicas. ¿Con eso qué hacemos? Pues no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de oír el discurso del presidente Uribe en Fenalco, pero él hablaba de cómo el peor problema hoy de Colombia es la pérdida de la confianza. Vulnerando esas finanzas, vulnerando la economía, finalmente termina menoscabando la confianza inversionista, que finalmente repercute en la libertad de empresa y en la generación de un ambiente propicio para la lucha de clases, que es también el caldo de cultivo que él necesita precisamente para manipular al electorado y para mantener ese ambiente de caos. Adicional a eso, volvemos al primer punto, y es, como en la física, me imagino que ustedes que son ingenieros, habrá físicos, habrá, pues por lo que decían del doctor Rodrigo Londoño, espacio que usted no cope, lo copa otro. Entonces, cuando las economías legales no están teniendo espacio para
manejar el mercado, pues ¿qué pasa? Lo copan las economías ilegales. Y esa figuración de las economías ilegales en esos espectros lo que hace es fortalecer estos grupos delincuenciales que al final se traducen en colectivos, que al final se traducen en vulneración de los derechos y libertades del electorado. Tercera amenaza, la división de poderes. Como lo hemos visto todos los días, el presidente Gustavo Petro emite una amenaza cada vez más vulgar contra la división de poderes, porque eso se traduce en debilitar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un Estado que está cargado de formas para contener el poder del gobernante, ¿cierto? Y para contener los excesos del gobernante. En la medida en que esas formas empiezan a vulnerarse con expresiones incluso como las que emitió el mismo presidente al decir que las formas no importan, ¿cierto? Lo que empezamos a ver es una disolución de los valores democráticos que nos han mantenido a nosotros con gobiernos institucionales hasta el día de hoy y como el allanar el camino para un estado de anarquía que otra vez justifique la intervención de manera autónoma del gobierno ejecutivo en las demás ramas del poder. Entonces, esa es la tercera amenaza. La cuarta, yo tengo una teoría que quisiera compartir y si quieren ahora la hablamos al final de la conferencia, y es que el modelo colombiano, de la conferencia no, de esta charla, es que el modelo colombiano se parece mucho más al modelo argentino que al modelo venezolano. ¿Por qué? Porque este señor es consciente que él hoy no tiene el poder de las fuerzas armadas, de las fuerzas militares, de la fuerza pública, más bien, digamos, respaldándolo, ¿cierto? En ese sentido, ¿cuál es la forma que tiene para oprimir al pueblo, generarle dependencia? ¿Cómo genera dependencia usted? Con el modelo kirchnerista, que es fortalecer el empleo público y fortalecer la capacidad burocrática en cantidades abismales para que al final la gente no tenga libertad de ir y elegir lo que le conviene, sino que tenga una necesidad y una dependencia tal del Estado que vea de alguna manera vulnerada su capacidad de elegir, porque cualquier cosa distinta a someterse a los intereses del gobierno supone un estado de desprotección para su manutención y la manutención de su familia. Entonces, esa es la gran apuesta que se compadece perfectamente con lo que pasó en Argentina y que todos sabemos cuál es el resultado y que todos sabemos lo que le está costando hoy a Milei enderezar esa situación de un Estado gigante y una economía inflacionaria desbordada para volver a devolverle la libertad a la gente, ¿cierto? Entonces les decía, esa es la cuarta amenaza. Y la quinta amenaza es la victimización internacional como modus vivendi. ¿Por qué planteo yo? Bueno, no, ahora les digo por qué planteamos las cinco. La sentencia de la CIDH que reinstaló a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá fue un punto de inflexión para la institucionalidad jurídico-política colombiana, ¿cierto? Porque les hizo pensar a muchos gobernantes que están por encima del ordenamiento jurídico colombiano y que su respaldo está en el sector internacional. Con toda esta digamos, permeación de la agenda woke, de la agenda woke o progresista extrema en el mundo de lo internacional, líderes como Gustavo Petro son muy sexys para la defensa de otros líderes que están por fuera y son muy sexys para ponerlos como ejemplo de el rebelde oprimido que no logra vencer los poderes anquilosados de un gobierno mafioso en un país suramericano. Entonces él tiene toda esa película y lo que busca permanentemente es lograr ese blindaje internacional para fortalecer su imagen y llegar y seguir engañando incautos acá con la legitimación que le puede dar una comunidad internacional volcada ante sus ideas. ¿Cuál es su modus operandi precisamente para empezar a seguir como fragmentando? Ahí les hablamos de 5 amenazas y de 5 instituciones que se van viendo fragmentadas. ¿Cuál es el modus perdón, digan? ¿Quiere repetir las 5 amenazas? Seguridad. Seguridad, economía y finanzas, división de poderes, fortalecimiento del empleo público y de la capacidad burocrática estatal y legitimación
que para nosotros es deslegitimación, pero digamos que para él es legitimación internacional como modus vivendi. ¿Por qué digo como modus vivendi? Porque ese es el único respaldo que él tiene realmente para seguir defendiendo sus ideas de tendencia autócrata. Sí, claro. ¿Cuál es el modus operandi que tiene pues este señor? Lo primero, en ese orden de ideas de las 5 amenazas que planteamos, lo primero es permanecer en campaña permanente. Entonces lo que nosotros vemos es que nosotros no tenemos un presidente, sino que tenemos un candidato que todo el tiempo está hablando como si fuese candidato y no como si fuese el gobernante de los colombianos. Permanecer en esa campaña para movilizar la indignación y la rabia, así destruir la cohesión social que fue legado del gobierno del presidente Uribe como una de sus obsesiones, luego generar caos para poder activar colectivos y al final violentar la democracia. Entonces, cuando uno hace este recorrido que yo les acabo de plantear, concluye que la amenaza real que enfrentamos los colombianos es que no haya elecciones libres en 2026. Y ahí es donde debemos todos enfocarnos, en esa defensa y garantía a la libertad electoral, no en 2027, no después, no en 25 años como Venezuela, no, en 2026 como lo ordena la Constitución Política Colombiana. Entonces ahí uno, si quieren, no sé si quieren que pasemos ya, planteé como un contexto, a mí no me gusta detenerme mucho en el contexto porque creo que todos lo conocemos de sobra. Y más bien quisiera pasar a, bueno, listo, está, en eso estamos de acuerdo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué se debe hacer desde la sociedad? Y cuando uno no ostenta el poder de las armas, que es una forma de contrarrestar a un dictador, ya sea en ejercicio o en potencia, o cuando uno no tiene el poder de los medios, o cuando uno no tiene el poder económico, ¿qué hace uno desde la ciudadanía para precisamente, digamos, establecer ese ejercicio de resistencia popular y ciudadana en las calles? O, como los llamaron en FENALCO, les recomiendo que le den una mirada a todo lo que pasó en el Congreso, que me pareció muy valioso, ser voceros del extremismo democrático. Entonces, lo primero, librar la batalla. Ya vamos a pasar, pasamos de 5 amenazas y ahora vamos a pasar a las 5 acciones que creo que se pueden desarrollar y que me gustaría ya apenas las terminemos conversarlo con ustedes. Lo primero es librar la batalla cultural. Todos acá saben qué es la batalla cultural, me imagino, o alguno quiere como que ahondemos un poco en su significado. Ok, la batalla cultural es la batalla por la defensa de las ideas. Es una batalla que hoy ha trascendido a la política y que ha hecho que corrientes progresistas y responsables terminen haciéndose al poder gracias a la ignorancia que ellos mismos han sembrado en el electorado. Digamos que la batalla cultural del progresismo la viene librando desde 1917 con un libro que es diminuto, que se llama El Manual Bolchevique. Ese libro lo han difundido, repito, desde 1917, todas las tendencias socialistas para hacer ver, en estrategia política uno utiliza mucho un término que es sexy, ¿cierto? Para hacer ver sexy ideas que no tendrían por qué serlo a menos que alguien las sepa vender bien. Entonces, ¿ellos de qué hablan? Ellos hablan de subsidios, ¿cierto? Y del deber que tiene el que se ha hecho a los medios de producción de devolverle eso al Estado para que el Estado lo devuelva en subsidios. Y le han hecho creer a la gente que es mejor ser subsidiado que trabajar. ¿Y por qué lo han logrado hacer? Pues porque la derecha y todo lo que hay repito, del progresismo irresponsable para este lado, hemos creído que a la gente le ampara la razón y que la gente es capaz de ver que usted es libre realmente cuando depende de sus capacidades individuales productivas y no cuando depende del poder del Estado. Pero llegar a ese ejercicio y a esa lucubración requiere mucho tiempo. Entonces volvemos a lo mismo. Si nosotros no libramos esa batalla por las ideas que nos han mantenido como civilización desde la Ilustración, que son vida, libertad y propiedad privada, vamos a ceder ante los ímpetus de una corriente ideológica que sí se está esforzando en librar esa campaña. Todo este tipo de actividades, este tipo de tertulias, la estrategia digital que se viene haciendo a favor de la libertad, foros como el de FENALCO, como el de la ANDI, conversatorios en universidades, escritos de libros, de artículos de periódico, de lo que sea, que al final se
se concentran en la defensa de unas ideas, busca precisamente ganar esa batalla cultural, porque hasta que usted no gane la batalla cultural, difícilmente va a ganar unas elecciones, a menos que pues, recurra a otro tipo de estímulos que no son los que uno quiere recorrer, ¿cierto? Entonces, ¿alguna duda que hay sobre la batalla cultural? Creo que alguien... Ah, no, fue que se prendió una cámara. Listo. Bueno, el segundo, ¿qué hacer? El activismo popular con foco regional. La estrategia no puede concentrarse en una estrategia de batalla cultural y una estrategia de defensa de los valores democráticos. No puede concentrarse únicamente en Bogotá. Colombia es un país de regiones y hasta que uno no entienda la diversidad demográfica, la diversidad económica, la diversidad cultural que habita en el país, difícilmente puede vender una idea que logre movilizar la pasión y la emoción del electorado. Entonces nos toca pensar que hay que hacer una campaña que trascienda a Bogotá y a Medellín como grandes capitales del país y que logre cultivar, que logre más bien engendrar, que logre, ¿cuál será la palabra? Como inocular, ¿cierto? Esa inquietud por los valores democráticos de la ilustración, que repito, son 3 en el resto de los territorios. Entonces ahí uno ya empieza a ver que también esa movilización regional se tiene que traducir en las calles. ¿Por qué? Petro es un tipo de inmensas vanidades. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer a Carl Jung, pero Carl Jung habla mucho de los arquetipos y es como todos al final pues respondemos a un arquetipo que es como una condición, una descripción que dice, que da cuenta de nuestras aptitudes, de nuestros defectos, de nuestras vanidades, ¿cierto? Una descripción que nos enmarca dentro de una forma de personalidad. La de Petro, el arquetipo de Petro, que es como el mago, es un tipo completamente vanidoso. Entonces, cuando el vanidoso necesita reafirmar lo que le genera aplauso, ¿cierto? Los espacios en los que se le genera ovación, aplauso, aceptación. Por eso más arriba hablábamos como una de sus amenazas es precisamente mantener esa legitimación internacional de forma permanente, porque es eso lo que lo respalda. Y acá dentro del país, de las fronteras para adentro, es ese aplauso en la calle, es el estallido social que lo llevó a él al poder. La gente gritando queremos el cambio, que además es tan importante para él que, como hemos visto, cuando ha salido la derecha a movilizarse de forma contundente, ha querido minimizar el impacto de la movilización ciudadana, porque el hacerlo ver grande, esa movilización genera una conclusión en la mentalidad de los colombianos y de la opinión, y es que las calles ya no le pertenecen. Entonces, en ese sentido, es muy importante mantener ese activismo de forma regional y lograr llevarlo a las calles para generar esa movilización activa que convulsione socialmente las poblaciones y que pueda al final traducirse también en una protección de los derechos políticos colombianos, que no son otros que ese derecho que tenemos a elegir y ser elegido, o sea, a tener elecciones libres en 2026. Lo tercero que creo que debemos nosotros desde la ciudadanía instar y movilizar, las mesas democráticas y los semilleros políticos. Voy a empezar por lo segundo. Creo que uno de los aprendizajes, así como la pandemia nos dejó el aprendizaje del ascetismo, yo creo que uno de los aprendizajes, y de la resiliencia, uno de los aprendizajes grandes del gobierno Petro es que el Congreso importa e importa mucho. Porque si un gobernante logra cooptar la voluntad de un Congreso a punta de estímulos perversos, la institucionalidad del país se viene a piso. Y lo estamos viendo, hoy hablaba yo con Marilén Castillo, la que era la vicepresidenta de Rodolfo, y me decía, la reforma laboral va a pasar. Va a pasar. ¿Y va a pasar por qué? Porque tenemos, con pocas y valerosas excepciones, un Congreso lleno de bandidos, de gente que llegó allá a punta de favores políticos y de gente que cree que uno llega al Congreso a enriquecerse. Y eso es una realidad. ¿Y por qué pasa eso? Porque la gente que tiene valor para ir y que la gente que tiene condiciones morales y éticas para ir, pues generalmente no tiene 12.000 millones de pesos en el bolsillo, que es lo que vale hoy una campaña al Congreso.
¿Y por qué no lo tiene? Pues porque no va a llegar allá a robar y a ver cómo se devuelve esa plata, ¿cierto? Entonces, ahí yo creo que la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanía y como sociedad civil es encontrar espacios para la creación de nuevos liderazgos responsables y abrir también, digamos, el espectro para que esos nuevos liderazgos puedan formarse, puedan hacer sus campañas, puedan hacer su candidatura y nosotros, desde lo que a nosotros nos corresponda, estimular el voto responsable por este tipo de personas. Se tiene que acabar el cuento ya en el Congreso. Uno en el Congreso siempre vota, no, este señor es amigo de mi mamá, de una tía de mi mamá, de una amiga de mi mamá y es súper chévere. ¿Y qué hace? No, no tengo ni idea. ¿Y qué le gusta? No, no tengo ni idea. ¿Y de qué partido es? El Verde, pero vos no es conservadora. Ah, sí, pero no importa. Eso no puede seguir pasando en las siguientes elecciones porque si algo tuvimos que aprender de esta coyuntura es que para que haya un equilibrio de poder, tiene que haber un Congreso serio, valiente y ardentoso, por decirlo sin eufemismo. Adicional a eso, debemos los empresarios, y este es un llamado ya directamente a los empresarios, que son al principio los que establecen como los parámetros de despegue de una candidatura. Tenemos que establecer unas bases de no negociables, eso es lo que yo llamo las mesas democráticas, y es cualquiera que vaya a llegar de este espectro, como les decía ahora de la derecha, que les repito, no es el término apropiado, pero lo vamos a usar para no estar haciendo esta explicación cada vez que hablemos, tiene que llegar bajo unas bases de no negociables que se tienen que dar en materia de vida, propiedad y libertad. Eventualmente, a lo que todos estamos aspirando es que se unan, pero la dinámica de la política y la realidad política da cuenta, digamos, por la experiencia de que unirse en este momento cuando todos creen que tienen aspiraciones y que tienen oportunidades es muy difícil. Lo que sí tenemos que lograr y lo que sí tenemos que exigir es que cualquiera que se vaya a lanzar y vaya a recibir un solo voto de nosotros o de gente que piense como nosotros, tenga el mismo listado de no negociables relacionados con esos tres principios de los que ya de forma reiterada he hablado. Lo cuarto, la carrera por la reputación y la legitimación internacional. Yo creo que eso queda suficientemente claro y expuesto con la amenaza que les planteé y con el arquetipo del personaje que tenemos en el poder. La izquierda ha sido una gran lobista internacional y tiene unos grandes respaldos internacionales y tiene unos grandes presupuestos de mecenazgo internacionales que apalancan sus ideas. La derecha no lo ha hecho porque cree que la gente razona. Y razonar, repito, requiere cierto nivel cultural, cierto apetito de inquietud política y cierta holgura económica. Lo requiere en su mayoría. Habrá algunas excepciones. Pero entonces, si nosotros no asumimos que la tarea hay que darla y que ellos ya nos mostraron cómo se hace y que hasta hoy nos la están ganando, nos van a seguir ganando. Entonces, tenemos que hacer una apuesta por la legitimación y la reputación internacional que permita que nosotros también tengamos voceros, líderes de repercusión internacional que logren señalar las políticas inescrupulosas e inconstitucionales que el señor que tenemos en Palacio de Nariño pretende adelantar. Y lo quinto y último es la vinculación del sector privado como eje transversal de toda esta estrategia. Todas las narrativas políticas y las narrativas en general, ahora que está tan de moda el storytelling, se reducen en dos personajes, el héroe y la némesis, ¿cierto? Todas las narrativas políticas. Y cuando usted ve los grandes políticos históricos internacionales, siempre hay un bueno y un malo. O siempre hay un malo que quiere crear un enemigo común para legitimar su maldad. Entonces, no sé, Hitler era un malo, pero generó un enemigo en los judíos para poder legitimar su maldad y su apetito expansionista y demás. Digamos que en Venezuela los malos eran los yanquis que nos habían oprimido toda la vida, que nos habían explotado, que no nos dejan ser libres, que nos tienen sometidos al imperio. Y entonces se crean estos personajes que empiezan a calar en la sociedad y que empiezan a generar una animadversión hacia ciertos sectores poblacionales. ¿Cuál es la némesis de Gustavo Petro?
El empresario. El empresario, que es el que se ha apropiado de los recursos que por derecho a todos nos corresponden. El empresario, que es el personaje que desde la colonia es el responsable de la deuda histórica que tenemos con nuestras poblaciones más vulnerables. El empresario que no quiere pagar impuestos, sino que quiere ser más rico. El empresario explotador de la pobre clase trabajadora. Y el empresario está sentado contemplativo, esperando que alguien salga en su defensa. Y mientras tanto, uno de los pilares de nuestra civilización occidental, que es el mercado como eje de transformación también, pues está viendo deteriorado mientras nosotros contemplamos eso pasivamente. Entonces, el empresario tiene que asumir un papel activo en la defensa no solo de sus intereses, sino de la democracia y de la Constitución como base para el cumplimiento de su función social. Hay algo que es claro, es una frase de Friedman y es que no hay empresa sana en un ambiente social enfermo. Entonces el empresario tiene también hoy la obligación de salir a sanar ese ambiente para que sus intereses comerciales, económicos y de mercado puedan cumplir los objetivos que se plantean en la empresa y puedan repercutir en el bienestar y en el progreso general, como hasta el día de hoy lo han hecho sin que nosotros hayamos sido responsables en difundir ese mensaje. Entonces, yo creo que con eso como que les hago una lectura rápida de dónde venimos y hacia dónde vamos y qué es lo que nosotros desde el colectivo que venimos manejando estamos impulsando. Y me gustaría mucho como que a partir de ahí empezásemos a conversar y viéramos como cuáles son las conclusiones a las que llegamos y dónde podemos apoyarnos para fortalecer me gustó más la expresión del presidente Uribe, este radicalismo democrático, extremismo democrático. Muy bien, doctora María Clara, muchísimas gracias por su exposición. Entonces, a continuación vamos a ceder la palabra. Yo personalmente vengo teniendo una inquietud grande en los últimos días porque nosotros hablamos mucho de que este camino hay que cambiarlo, pero no encontramos cómo. En este momento yo le estoy diciendo a todos mis seguidores, llamemos al congresista por el cual votamos y exijámosle que obre de acuerdo con la intención de nuestro voto, que era no corromperse, no entregarse, mantener la división de los poderes, y entonces cada uno llama a ese congresista y le exige eso, porque no veo otra forma de que nosotros podamos sacar adelante esa idea que nos afecta mucho como empresarios. ¿Quién quiere tomar la palabra? Jorge León, adelante. Abre tu micrófono. No te oyes, Jorge León, estás apagado. ¿Me escuchan? Ahí sí. Ahí sí. Doctora María Clara, si usted es así con gripa, ¿cómo será sin gripa? Me parece muy académico, muy ordenado, muy pertinente, tanto su definición del entorno y de las condiciones en los 5 puntos y luego en los 5 principios de actuación. Yo creo que estamos reaccionando un poquitico tarde porque ya estamos después del segundo año, estamos metiéndonos en el tercero y yo creo que los periodos se nos están acabando. Y totalmente de acuerdo con usted que ya estamos perdiendo una lucha hoy que es la del procurador. Esa pérdida del procurador es fundamental y si a eso se le suma pues todo este contexto político y todas esas cosas, pues es muy funesto. Yo de lo suyo, lo único que tengo es que tome nota muy atento, después revisaré, es que todo me gusta, todo me parece que es apropiado y estoy muy metido dentro de unos principios
que son de los más afectados en Colombia. Pertenezco a la Universidad Nacional y pertenezco a las grandes asociaciones colombianas que hay de la minería y los recursos naturales, que yo diría que han sido los más afectados en este país. Dentro de eso, y tomando la segunda parte de la parte suya, estamos todos pensando en cómo reaccionamos. Lo primero es que estamos tratando de unirnos todos los gremios, porque cada uno, primero somos muy egoístas, cada uno quiere que su fotografía figure en la mejor forma posible y no logramos contener sino cualquier cantidad de leyes, reglamentos, cambios y toda serie de cosas que están modificando todo el recurso natural. El segundo dentro de ese contexto es que la economía del país se destruyó con el tema del cambio climático y con un liderazgo que no es cierto. Acabamos con el carbón, acabamos con el petróleo y acabamos con el gas, acabamos con la economía. Colombia en un 65-70% depende de esos tres factores. Y esos tres factores ya están heridos de muerte, ya están en un periodo que prácticamente han acabado con la inversión extranjera. Hay una gran fuga de empresas. Nos estamos convirtiendo en un país de pasivos mineros legales de todo índole que nos van a afectar las economías del futuro y toda serie de cosas. Y Colombia tiene que recuperar su economía a partir de los recursos naturales. Dentro de ese gran falla que nos permite actuar también y que estamos buscando a ver cómo logramos intervenir en la parte de leyes, muy difícil. El gobierno no nos oye absolutamente para nada por cualquiera de los estamentos. Inclusive el gobierno está dañando mucho la imagen internacional de convenios y acuerdos, y ahí viene el acuerdo de Escazú que nos va a acusar de matar y toda esa cantidad de cosas. Entonces, que no es este gobierno, también hay que decirlo. No, pero lo aprobó, lo Sí. está reglamentando y lo va a aplicar, porque el tercer punto que yo tenía dentro de su parte segunda es que en Colombia se está acabando la ruralidad, ¿cierto? Se acabó la ruralidad. Hoy en día tenemos una economía 2080 en el cual la ruralidad está, la población rural está ya bastante envejecida, 54 años más o menos es el promedio que se tiene, y estamos acabando con la minería. Y estamos fundamentando territorios distintos, o sea, lo que ocurre en el Cauca, lo que ocurre en Nariño, lo que está ocurriendo en el Magdalena Medio, lo que ocurre en el Bajo Cauca, son unas zonas que están quedando bajo una denominación políticamente independiente de cualquiera, y esas economías estratégicas en cuanto a localización se van a acabar. Y ahí se acaba la minería, en la forma en que la minería deje de ser economía formalizada dentro de los territorios se va a acabar, y este gobierno está totalmente dando los pies para que toda la explotación de los recursos sean de economías sociales, de economías comunitarias, de algo que ellos llaman la restitución laboral, al acabar con las grandes empresas, las economías comunitarias, agropecuarias y todo eso. La ruralidad está destruida, y yo creo que en el momento en que la ruralidad se acabe en Colombia, se acabó el país, porque Colombia es un país para depender de los recursos naturales y de los territorios. Y el otro punto importante es el cuento del cambio climático, la balanza energética, la subsistencia o el equilibrio de alimentos que podamos tener en la economía. Todos los días las grandes economías campesinas, las grandes economías, hay que crear una fundamentación que usted lo mencionó, son empresas. Mientras no haya empresarismo, cualquiera que sea el modelo que se ponga de producción minera, agricultura y toda esa cosa, está llamada al fracaso porque no termina todo el ciclo productivo, y se habla mucho de esas economías y llevarlas a la reindustrialización del país. La reindustrialización del país no se puede dar si no hay una red, si no hay un conglomerado productivo que realmente lo lleve hasta que se articule con un mercado.
con economías campesinas, precarias, comunales, pues podemos tener un abastecimiento de ciertos urbanos, pero nunca una balanza exportadora ni ninguna de esas serie de cosas. No me quiero extender más, es el sector en el que estamos muy preocupados, estamos muy demorados para empezar a actuar, empezamos a juntarnos y a ver qué podemos hacer. Con el gobierno ya la hemos perdido todas y las vamos a seguir perdiendo todas. Solamente nos queda que, como usted lo dice, en principio el concepto empresarial hay que defenderlo con todas las banderas del país y al sector empresarial hay que reafirmarle que tiene una situación de cambio. Yo creo que la parte de equidad, de hambre, de desigualdad, de justicia, pues los empresarios tienen que tener otra mentalidad en el momento y poco a poco se empieza a ver. O sea, debe haber más equidad en los resultados económicos y en la justicia social. O sea, yo creo que hay una nueva configuración de un sector empresarial en muchos sectores y hay que trabajarlo. Pero todo eso cabe dentro de todos los 5 sectores que usted mencionó que son motivo de reflexión. Yo personalmente, en mis espacios en que estoy, mañana tengo la primera reunión con algo que estamos haciendo a través de una unión de todos los sectores que estamos trabajando en la minería y los recursos naturales. La Jorge felicito, León, dice que es muy oportuno sus Jorge León, comentarios y lo agradezco. ¿Qué, Hernán? concluye, para que concluyas porque están pidiendo la palabra otros. Sí, no, Hernán, ya acabé, gracias. Ah, bueno, señor, te agradezco mucho. Doctora, iba a decir algo antes de darle la palabra a Fernando. O escuchamos No, a que estoy Fernando. completamente de acuerdo con Jorge, pero yo creo que ahí lo importante es entender que nosotros no nos podemos quedar maniatados y que no podemos estar sentados y que no podemos seguir contemplativos, que si nosotros queremos garantizar que haya elecciones libres en 2026, pues tenemos que seguir un plan. Hay muchos planes. Nosotros desde la Fundación Libremente proponemos este. Este puede que se compadezca con lo que ustedes creen o no, pero seguramente encontrarán uno que sí. Entonces yo creo que lo importante es sumarnos a esos planes de acción y empezar a contribuir para desde un papel activo de la sociedad civil evitar que repitamos historias de vulneración democrática como se le hemos visto a nuestros vecinos que son costosísimas. Perfecto. Fernando, por favor, te dejas ver y tienes la palabra. Adelante, Fernando. Muchas gracias, profesor. Ave María, Fernando Paneso. Fernando Paneso fue alumno mío en la Universidad Nacional, gobernador de Antioquia, embajador. No, qué orgullo tenerte, Fernando, por acá. Adelante, Fernando. Muchas gracias, María Claudia, por tan excelente disertación. A ver, yo comparto muchas de las cosas que dices, otras tal, y eso yo creo que está. Gracias. A ver, lo primero, creo que han analizado muy bien las consecuencias del gobierno Petro, pero no hablas las causas de por qué llegó Petro allí de 1.011.700.000 colombianos y 10.800.000 por Rodolfo Hernández. ¿No me oyes? Te oigo súper mal, Fernando, te oyes como cortado. ¿Ahí me oyes mejor o no? Esta parte te la oí mejor bien. ¿o no? Sí, sí, señor. Bueno, entonces te decía que mil gracias por la conferencia, por esta charla tan interesante y que comparto muchas de las cosas que dices, aunque en algo otras difiero totalmente, pero vamos a analizarlas rápidamente porque sé que hay muchos que quieren hablar. Tú hablas de las consecuencias del gobierno Petro y creo que han sido graves. Se ha equivocado a mí en 2 hechos muy importantes. Uno, moral. Él era el que gran combatía la corrupción y su gobierno ha sido desastroso en ese tema. O sea, esa batalla moral que él tenía la perdió. Y la segunda, tú lo dijiste, perdió la calle y lo hizo por un error político. Un error político es el incumplimiento. Aparentemente eso parece muy sencillo, pero no. Cuando él cita en Chocó 10.000 personas y no llega, eso le está haciendo perder la calle. Yo no entiendo cómo un tipo, o hay un problema personal de él, un hombre de la habilidad política que ha sido Petro, ha perdido la calle por culpa de él mismo. Pero yo lo que quiero es
sí, las consecuencias están ahí y en algunas, como te digo, las comparto, otras no, pero las causas. ¿Por qué 11.300.000 colombianos votaron por Petro y 10.500.000 por Rodolfo Hernández, que era un candidato totalmente del cambio? O sea, lo que implica es que este país quería un cambio. Y hago una anécdota frente a lo de 2026. En el año 1974, los 3 candidatos presidenciales eran Alfonso López Miquelsen, Álvaro Gómez Hurtado y María Eugenia Rojas de Moreno Díaz. ¿Qué tenían en común los 3? Hijos de expresidentes. Y ahora los candidatos de la gente que está pensando en la derecha son Paloma Valencia, Enrique Vargas Lleras, Miguel Uribe Turbay, Enrique Gómez Martínez. O sea, ya no son los hijos, sino los nietos. Y la gente, eso no es lo que quiere. O sea, si hay que buscar enderezar lo que mal ha hecho Petro, no puede ser con los mismos, con las mismas. La famosa frase, queremos caras nuevas en los carros oficiales. Eso tiene mucho fondo. O sea, si miramos los candidatos frente a Rodolfo y Petro, Fico, Alex Char, con todo el apoyo de una maquinaria, terminaron estrendosamente derrotados. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema también que tampoco veo que tocaste y es la polarización. La polarización Petro-Uribe, que ha generado Iván Duque, a quien conozco desde que tenía 5 años, trabajé con su papá y sus 2 hermanos trabajaron conmigo, pues era desconocido en el país. Ganó porque era el candidato de Uribe, el que dijo Uribe. Y Petro ganó esta vez porque era el candidato contra Uribe. O sea, las 2 únicas personas que tienen un electorado propio son Petro y Uribe, pero si seguimos agitando esa polarización, vamos a seguir perdiendo. ¿Por qué? Si usted mira, los 2 tienen, Petro con todo lo mal que ha hecho y con toda la prensa en contra, que también aquí hay un juego político obvio. Y lo demuestra cosas tan simples. El Congreso de FENALCO tuvo la mayor difusión, excelente, y a la vez estaba el Congreso de Fasecolda, que tuvo una cantidad de funcionarios públicos, pero ese no tuvo la misma repercusión. O sea, aquí también hay un manejo de la información, que es el juego político, ¿no? El juego político. Entonces, si usted mira, Petro no baja del 30% en ninguna de las encuestas, en ninguna. Y Uribe está en el 30 y pico por ciento. Entonces, es una base consolidada. Si el país va a seguir en esta polarización, los resultados pueden ser muy complicados en el 2026. Y difiero contigo, yo no soy tan pesimista de que en el 2026 no vaya a haber elecciones. Ya lo dijiste tú, Petro no tiene las Fuerzas Armadas, que es con la único que se está sosteniendo hoy Maduro. O sea, si Maduro no tuviera Padrino López y todo este grupo de personas a su alrededor, a Maduro ya lo hubieran tumbado. Y también uno en esta lucha de derecha-izquierda, pues sí, siempre hay que mostrar los ejemplos de las dictaduras asesinas de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, pero también del otro lado se puede mostrar que las 2 economías más importantes de América Latina hoy, México y Brasil, están en manos de izquierda. Y Claudia, la nueva presidenta de México, ganó con casi el 70% después de 6 años de AMLO. O sea, también hay que buscar un equilibrio, porque si seguimos polarizando esto, los resultados pueden ser bastante sorpresivos. Hay muchas más cosas, algún día ojalá pudiera pensar más largo, pero son ideas de este tipo que comparto contigo las consecuencias, pero las causas falta. El Gini de este país es el Gini más injusto de América Latina. O sea, hay una serie de causas sociales profundas que si no se cambian, no hay. En el Congreso de la Andia, cual asistí, que estuvo excelente, uno ve ya actos de contrición muy importantes, y es que no podemos volver a un país que ha avanzado mucho y mejorado mucho, pero le falta mucho para ser un país justo y equitativo. Dejo ahí, y gracias, profesor Hernán, por esta invitación, y a ti, María Claudia, por este rato tan agradable. Gracias, doctor Fernando. Adelante, doctora María Clara. Sí, primero eso, que soy María Clara. Fernando, muchas gracias por tus comentarios y sin ánimo de polemizar.
ni mucho menos. Al principio de esta charla yo decía que no me iba precisamente a enfocar en esas causas, sino que iba, porque ya muchos teníamos conocimiento sobre eso, sino que iba a partir desde las amenazas que representa hoy ese gobierno y qué se debería hacer desde la ciudadanía que quiere hacer algo y no sabe qué hacer. Entonces, evidentemente, y si tuviéramos un foro de un día, pues seguramente podríamos elucubrar más sobre las causas que han traído, que nos han traído hasta este lugar en el que estamos, pero no era el propósito de la conferencia, porque entiendo que muchos de nosotros ya tenemos, digamos, el nivel de información para tratar de entender precisamente esas motivaciones que tú, en su mayoría, porque no en todo estamos de acuerdo, con muy buen tino, para mi criterio, planteas. El cambio. Voy a ir como tomando uno a uno los puntos que dijiste, como para tratar de responder todo. El cambio. Yo me dedico a hacer campañas políticas hace 14 años. Y hace 14 años trabajo con el discurso del cambio. Y les quiero decir que yo asesoré, tengo para muchos lo que es un pecado, que es un candidato de izquierda en la costa, que lleva manejando el departamento de Magdalena por 12 años. Y cada vez que Carlos Caicedo se lanza, nosotros cambiamos el discurso del cambio. Entonces decimos, el cambio llega, el cambio sigue, el cambio no se detiene, vamos por más cambio. ¿Por qué? Porque el cambio es sexy. Entonces, estos señores, tanto Petro como Rodolfo, pues fue unos buenos asesores que les dijeron vamos a hablar de cambio y supieron capitalizar un ambiente de descontento social generado también, aparte de por una desconexión, que entiendo lo que planteas, del establecimiento, pues por unas condiciones mundiales que son ajenas a la voluntad de cualquier tipo de gobierno, cuál fue la pandemia, condiciones que además de manera evidente el señor que hoy tenemos de presidente supo potenciar para generar un ambiente de insatisfacción y incertidumbre y de lo que tú bien decías, de polarización, que hizo que llegara al poder sin mucha diferencia, porque recordemos, la primera vuelta fueron muy pocos votos, la diferencia en la segunda vuelta aparecieron muchos votos que hasta estas elecciones no se tenían. Pero al final ganó, y es verdad, y ganó porque la gente quería el cambio. Entonces ahí volvemos a lo de la narrativa. ¿Qué de ese cambio no se ha cumplido? Yo hice una campaña en Bogotá cuando Juan Manuel Galán ganó la alcaldía y nos prometieron el cambio, pero cambiaron ellos de camioneta, cambiaron ellos de finca, cambiaron ellos de casa y contigo nada cambió. ¿Cierto? Y entonces también nosotros volvemos, ¿qué responsabilidad estamos asumiendo sobre la narrativa para que el cambio que llegue pues sea el que como colombianos creemos que merecemos? Luego hablas de los mismos con las mismas, coincido, por eso hablábamos del semillero político y es cómo hacemos para que lleguen otros que no nacen con el título de próximo exalcalde de Bogotá. ¿Cómo hacemos para que llegue otro que no nazca con el título de próximo expresidente? Eso, ahí tenemos nosotros una responsabilidad en el fomento, en el impulso y en el estímulo a esos nuevos liderazgos. Y yo sí veo que hay nombres que más allá de que le gusten a uno o no, pues que están ahí y que no vienen del establecimiento político. Pues en la izquierda hay varios, en la derecha hay muchos también y en el centro hay tantos otros. Pues estamos hablando que una señora como Claudia, que ha estado ahí en el poder, pero que viene de ningún abolengo, está y tiene hoy las mayores posibilidades de llegar. Una señora como Vicky, no quiero profundizar en que nos guste o que nos parezca que es la candidatura óptima, pero una señora como Vicky, que viene de la clase más vulnerable de Buga, está y tiene hoy las mayores posibilidades para llegar. Un tipo como Abelardo, que es un tipo cero establecimiento, que ha tenido un oficio profesional que a muchos les genera escozor, pues está y tampoco viene de la clase tradicional dirigente. Entonces yo sí creo que hay y que creo que lo que hay que hacer es precisamente mirar, auscultar y ver cuáles son esos liderazgos que nosotros creemos que están a la altura de las expectativas que tenemos. La polarización no creo que sea responsabilidad ni de Duque ni de un lado solo del espectro ideológico, porque sí creo que esa
siembra permanente de lucha de clase y de descontento social, lo que busca es un enfrentamiento, que también lo planteábamos en la intervención, lo que busca es un enfrentamiento precisamente entre dos sectores de la sociedad para polarizar y para que nadie pueda salir ahí en ese centro. Y lo último, creo que el llamado, yo no soy pesimista con que no vaya a haber elecciones, es realista con que esa es la amenaza. Y creo que ahí sería interesante que nos concentráramos. Yo al principio hablaba, Fernando, pues que si nosotros creemos que no hay nada para hacer, pues empaquemos y vámonos, ¿cierto? Lloremos, porque ya nos entregamos. Pero precisamente como creemos que hay algo para hacer y que tenemos todo para que este gobierno sea solo uno de nuestros peores recuerdos, pues tenemos que activar ese papel de la ciudadanía en la protección de la democracia y en la garantía de las elecciones. Gracias, doctora María Clara. Augusto, ibas a hablar. Sí, vamos. Adelante, Augusto, desde España. Bueno, decía, siempre, bueno, primero le digo a Fernando que siempre nos vamos encontrando, ¿verdad? No sabe que estaba aquí y nos vamos encontrando por todos los rincones. Bueno, un poco el leitmotiv mío, porque yo no hablo nunca de Colombia ni de ningún país que, primero, porque es fuera del mío, bastante tengo con el mío para hablar, y entonces yo no hablo de otro país y por tanto es pues, un discurso un poco distinto, ¿no? Es decir, yo siempre le digo al grupo que sobre todo mire el entorno en el que se está. Es decir, lo que estamos hablando aquí, el problema no es de Colombia, y eso lo digo muchas veces. Todo este problema es general. Entonces, bueno, hay una especie de cobertura que ha cambiado la política de de izquierda y de derecha, son intereses, son lobbies. Entonces yo desde fuera les puedo un poco decir lo que se piensa. A veces no gusta mucho, ¿no? Cuando yo viajaba mucho, cuando ya tenía confianza decía, decidme qué pensáis de mi país, ¿no? Entonces yo ahora les doy un par de toques, les diría que Petro no está mal visto desde fuera. Efectivamente yo creo que hay un cierto lobby, porque hay una polarización fuera de Colombia, ¿no? Entre lo que se llama la ilustración oscura, y además son representantes clásicos, pues Trump, Bolsonaro, eso es la ilustración oscura, y hay otro que es una agenda y demás, y yo creo que no es casualidad, por ejemplo, la minería, lo del carbón, todo esto no es solo de Colombia, es general, ¿no? El que crezca la deuda es general en todos los países porque se intenta que crezca la deuda, es decir, hay algo por encima que de alguna forma maneja. Pero un toque también, yo creo, para que reflexionen, es que yo, por ejemplo, hoy iba a abrir una cuenta corriente en un banco que es de la familia de Botín, y entonces les digo, bueno, vamos a trabajar, entre otros, no solo Colombia, se me ha ocurrido decir, no sé si Argentina, Colombia, Togo y tal, y bueno, me han respondido que no, porque ahí se blanquea el dinero, y entonces la empresa, o sea, después de tener el dinero yo en el banco y demás, son capaces de decirme que ahí se blanquea el dinero y entonces eso es un blanqueo. Y no sé, hasta tal punto llega, ¿no? El descaro, digamos. Eso lo dice un banco español, precisamente. Que no quiero decir lo que hace en Latinoamérica, los bancos españoles. Entonces, lo que les quiero comentar es que hay un entorno, y hay un entorno que es, yo sé que no les gusta mucho al grupo, ¿no? Pero es un capitalismo que se está fagocitando. Es decir, todo esto va a estar ocurriendo, este caos que se está hablando, un problema social que se está concentrando el dinero, que va a haber materias primas y va a haber guerras por doquier por las materias primas. Es decir, que un poco es intentar mirar desde un poquito más arriba, más allá de la ideología. Eso es mi recomendación, vamos, lo que yo les diría, porque les empiezo a querer a Colombia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, un poco la mirada. Podríamos estar discutiendo, y ya cierro porque habla de otra gente, sobre la economía ilegal. Les doy un toque. Yo hace como 3 años estaba con un catedrático de aquí que hizo un libro, no me acuerdo, él se llama Fernández Stenco, hizo un libro sobre las sentencias judiciales y lo aproximó a qué significaba como blanqueo de dinero en España. Él llegó a constatar 70.000 millones de euros. Eso supone un 7% del PIB. Esto en sentencias judiciales. Yo les aseguro que ese blanqueo de dinero en empresas puede llegar hasta el 40 o 50% en España seguro. Eso significa un 40% del PIB. Mafioso, vamos a decir. Entonces, cuando hablamos de Colombia,
y es lo que yo les digo, y estoy de acuerdo con Fernando, la mirada ligera hacia atrás. En Colombia las instituciones son débiles, porque la democracia probablemente sea débil, pero cuando estamos hablando de blanqueo de dinero de Colombia, no es ahora. Es decir, lo que quiero decir es que hay una imbricación de unas estructuras. Y eso es lo importante, esa es la discusión fuerte. Yo les diría, pasen de la ideología, intenten arreglar, porque verdaderamente es una situación muy delicada y muy peligrosa para todo el mundo, ¿no? Ese es un tema, por ejemplo, la división de poderes aquí es una discusión continua. La división de poderes, es que realmente ha habido alguna vez división de poderes en algún estado, porque yo no conozco ninguno. Y he estado y he viajado por medio mundo. Realmente yo no los conozco. Están siempre ligados a estructuras y es siempre el cambio. Yo no lo conozco. En España no hay división de poderes, pero nunca la ha habido. Nunca la ha habido. Siempre ha estado la manipulación. Sí estoy de acuerdo con lo peligroso que es burocratizar un Estado, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la Comunidad Económica Europea se ha llegado a un nivel de burocratización, pues eso, que ahora ni incluso las leyes se conocen. Es la primera vez que voy a un notario y no sabe exactamente lo que ocurre con una cosa, para hacernos la idea, ¿no? O esto del banco, que ahora les da por decir que se blanquea, y no te abren una empresa pequeñita para hacer turismo. O sea, cosas verdaderamente asombrosas, ¿no? Quiero decir que hay un entorno que yo es el que, bueno, les diría, no me atrevo a decir aconsejar, que miren, que mire Colombia, que no es Colombia sola, que los minerales ahora sea un problema, es normal, porque las materias primas, ¿quién intenta controlar materias primas? Que abran los ojos, ¿no? Que hay una guerra en el Oriente Medio por una cosa, que hay una guerra en Ucrania por el litio, que el carbón puede ser importante, o quizás algún material tengan por ahí, seguro, en Colombia tiene que haber algún material noble, ¿no? A eso un poco me refiero, porque verdaderamente yo creo que es un momento muy, muy delicado. Gracias, Augusto. La doctora María Clara tiene que salir en 5 minutos. Flor María Valencia, tienes la palabra para que empezamos a concluir. Adelante, Flor María, prende tu audio y tu video. Flor María. Listo, creo que ya. Flor María, adelante. Flor María salió. Vamos entonces a concluir con la doctora María Clara, que tiene que retirarse. Adelante, doctora María Clara. Sí, Hernán, retomando un poco lo que decía Augusto, coincido completamente y por eso yo les decía que se iba a usar esa expresión de manera irresponsable. Esto no es, esto no es una pelea de la izquierda contra la derecha. Yo sí creo que esto es una pelea de la libertad contra la opresión. Y por eso hablaba tanto de esos principios fundamentales que han mantenido nuestra civilización desde la Ilustración, que son 3. Y por eso hablaba también de la necesidad de dar una batalla desde las ideas y no necesariamente en contra de las personas ni a favor de las personas. Y por eso creo que es peligrosísimo cuando el debate empieza a ser quién va a ser el presidente y no cuáles son las ideas que va a defender, ¿cierto? Entonces, habiendo dicho eso, creo que evidentemente hay un contexto, pero que en ese contexto Colombia no es ajeno y al final es el contexto que nosotros tenemos que enfrentar y que podemos resolver. Porque el contexto mundial donde yo, a diferencia tuya, Augusto, sí creo que la lucha es una lucha ideológica, sí creo que es una lucha ideológica, pues por dicho, creo que que la lucha siempre es por el poder de las armas y por el poder de las ideas. Creo que es, pues sí, el mercado que al final se da por alguna de esas dos, ¿cierto? Considero que nosotros como colombianos sí tenemos una responsabilidad en salvaguardar y en atender las consecuencias que estamos viviendo al interior de nuestras fronteras para garantizar un futuro, una sociedad, un bienestar y un progreso como el que yo, por lo menos que tengo hijas chiquitas, le quiero dejar a mis hijas. Entonces, entendiendo todo el espectro geopolítico, creo que sí es importante asumir cuáles son los desafíos que enfrentamos internamente y cuáles son las acciones que podemos nosotros ir adelantando, asumiendo que muchas tienen que ver con el contexto internacional, que muchas se nos salen de las manos, pero que la mayoría estarán pues
mejor dicho, en manos nuestros como ciudadanos activistas, defensores de las ideas, repito, democráticas. No es, y he sido, creo que muy insistente en esa expresión y en nosotros los demócratas y en los que creemos en las ideas de la democracia y la libertad, porque como decía al principio, cuando arranqué, creo que hay ideas progresistas supremamente valiosas precisamente para consolidar ese espectro democrático que nos deja construir de la mejor forma posible y con todas las visiones posibles. Ay, ¿qué era lo otro que te iba a decir? No, bueno, yo creo que esa es, sí, es como la respuesta. Si ahora me acuerdo de otra cosa que se me ocurrió hablándote y no la cogí, te la vuelvo y te la digo. Qué pena, Flor María, dale. Prende tu micrófono, Flor María. Adelante, Flor María. Te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Sí, señora. Bueno, feliz tarde para todos porque no los había saludado. Es delicioso volver a estar acá y escuchar una disertación tan importante como la de la doctora María Clara, que si bien es cierto, todos la tenemos clara, ¿cierto? No es menos cierto que es importante que reflexionemos acerca de lo que debemos hacer. Se preguntaban por qué el señor Petro ha tenido tantos votos. Realmente todos sabemos muy bien que esos votos no fueron realmente decisión propia de las personas, fueron más que nada una manipulación. Con compra, como lo quieran llamar, pero fue una manipulación. Por otra parte, que por qué se votó por el señor de Bucaramanga. Porque cuando le hicieron todo ese montaje a Federico Gutiérrez, a quien yo conozco personalmente, aunque no soy su amiga, pero me tocó la graduación de él cuando yo trabajaba en la Universidad de Medellín, y me dolió mucho cuando decían que él ni siquiera era profesional, cuando a mí me tocó ser la presentadora de la ceremonia de grado en donde el doctor Jaime Tobón Villegas le entregó a él su título profesional. Entonces, ahí empezamos nosotros pues a creer en él porque yo lo conocía desde estudiante y sabía quién era él como persona. Por eso voté por él, pero cuando lo tumbaron, como les decía, con toda esa manipulación absurda, ya ahí dije yo, pues no hay otra alternativa que el señor de Bucaramanga, ¿cierto? No había alternativa. Por eso tal vez nosotros tampoco sabíamos que él era, como se dice coloquialmente, el as bajo la manga del presidente Petro. Entonces, por eso fue que él reunió como tantos supuestos votos, ¿ya? Pero ahora lo que usted dice, doctora María Clara, es muy cierto. Hay que buscar seguir saliendo a las calles, pero de manera masiva, no quedarnos como en la anterior salida, en donde fue muy poquita la gente porque se dejaron amedrentar porque había infiltrada personas del bando de Petro. Con todo eso, entonces la gente se llenó de miedo y esa es la estrategia, entre otras, que tiene esas personas. Amenazar, intimidar, y por eso la gente se confunde tanto. Ahora bien, desde mi óptica, siendo yo, y lo confieso y lo digo con todo el respeto del mundo, yo soy muy uribista. Pero también tengo muy claro, el doctor Uribe realmente no es la derecha que nosotros creemos. El doctor Uribe sí tiene pensamiento de derecha, pero él es centro derecha. Por eso su partido se llama Centro Democrático. Entonces, esto lo analizaba yo con un amigo que es politólogo en Bogotá y él me decía, por eso es centro derecha y por eso la gente ha manipulado lo que es realmente la derecha también. Entonces, no hay una derecha real en Colombia que se enfrente a esta clase politiquera que no lo hace bien. Don Hernán decía, por ejemplo, ahora que era importante que nosotros nos comunicáramos con aquellos congresistas por quienes habíamos votado. La pregunta es, ¿cuáles de ellos realmente nos responden un teléfono? ¿Cuáles de ellos nos van a atender a nosotros sabiendo que con el presidente tienen dinero y con nosotros no? Y dinero a millones. Entonces, esa es como mi conclusión muy humilde porque yo de política no sé, pero es lo que analizo como ciudadana del común. Muchas gracias, Flor María. Mi doctora María Clara, espera con usted. Bien pueda. No, Hernán, muchas gracias. Yo creo que hay algo que es importante que destaquemos en este momento y es que no hay que estar de acuerdo, ¿cierto?
No tenemos que ponernos de acuerdo en todos, pero sí tenemos que estar conectados en unos valores que todos defendamos cuando compartimos una causa, ¿cierto? Y yo creo que acá la causa que compartimos es, insisto, la defensa de la democracia. Y, y en esa defensa de la democracia, entender que hay unos límites que los establece el Estado de Derecho. Vuelvo y discrepo con el doctor Augusto, porque yo sí creo que los estados de derecho funcionan, son imperfectos como todos los modelos y que la división de poderes que es base del Estado de Derecho, pues es imperfecta, ¿cierto? Pero no porque tengamos una historia cargada de imperfecciones, tenemos que llegar a legitimar las fallas ya fehacientes y evidentes y grotescas, ¿cierto? Porque me parece que eso no nos deja avanzar como sociedad. O sea, si uno dice, ay, pero si tú también mataste, ¿yo por qué no te puedo matar a ti? No, entonces esto es, pues, mejor dicho, el estado de hecho, ¿cierto? Pero habiendo dicho eso, repito, creo que lo importante es como concentrarnos todos en cuáles son los principios que compartimos y en dar esa defensa comprometida, coherente y valiente por esos principios. Muchas gracias a ustedes, doctor Hernán, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y me siento, les repito, como les dije al principio, muy honrada y halagada de haber compartido este escenario con ustedes. Bien, doctora, muchísimas gracias. Voy a pedirle un favor. Yo sé que usted tenía una presentación. Por favor, si me la puede mandar para yo repartírsela a todos los participantes. Le agradezco muchísimo su presencia, su interesante alocución y hasta otra oportunidad. Muchísimas Dale, Hernán, gracias. solo te aclaro que la presentación era para profundizar un poco en la presentación visual, profundizar un poco en cómo está el diálogo digital hoy, dónde están los mensajes. Nada tiene que ver con lo que hablamos porque no llegamos a ese punto, pero no importa, creo que lo que recorrimos fue supremamente valioso y constructivo. Entonces, igual te la mando si te interesa. Bien, mi doctora, muchas gracias. Bueno, hasta Hasta luego. luego, Gracias a doctora, todos. gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Chao, Hasta luego, buenas doctora, noches. muchas gracias. Don Hernán, Bien, muchas gracias. con muchísimo gusto. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo más Muchas antes de gracias. irnos? Gracias. Por ahí vi al profesor Rodrigo, por ahí vi al doctor William. Muchas gracias a ti por la... A ver, Hernán, yo quisiera partir con una cosita muy pequeña. En la exposición de la doctora habla muy claramente de cultura. Y la cultura es el resultado de los comportamientos y conductas que a su vez vienen de unos principios y unos valores que tiene la comunidad. Y en el tiempo que nos queda para trabajar de aquí al 26, necesitamos acelerar los elementos de transformación cultural que consideramos pertinentes para poder recobrar la democracia. Y en eso los líderes tienen un gran compromiso, porque podemos decir perfectamente que los líderes son los grandes generadores de transformación cultural. Entonces, quiero dejar mi pensamiento sobre la gran responsabilidad del liderazgo colombiano para poder recobrar la democracia. Adelante, Hernán. Perfecto, doctor Rodrigo, muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo? Doctor Rodrigo. Rodrigo Botero anda por ahí. Doctor, buenas tardes. Lo que pasa es que yo tenía un compromiso familiar y estuve solo intervalos. Yo he escuchado ya a la doctora María Clara y me pareció importante, por eso hice bastante difusión en chats y voy a estar atento a las conclusiones y a la grabación. Perfecto, doctor. Muy bien. Muchas gracias por estar ahí. Doctor William, ¿algo para agregar? Querido Hernán, Lo vimos muy pasito.
había algo de dificultad porque recibí un correo de que era a la 1. Por eso Ya. entré de tarde eh, que muchas gracias, fue muy interesante. Bien. Entonces, ya damos por terminada nuestra reunión. Les invito para la próxima reunión, que es el 6 de noviembre, y vamos a hablar con un experto en suicidios. El tema del suicidio es interesante porque ahora en el mes de septiembre, creo que fue, se celebró un día interamericano relacionado con el suicidio. Muchas gracias y hasta luego. Que estén muy bien. Gracias por todo. Gracias, Hernán, Hernán. feliz tarde. Que estén Hernán, muy bien. gracias y un cordial saludo para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Les mando la grabación posteriormente. Hasta luego. Aló. Sí. No sé. Es que este micrófono. Esto se cerró.